la dinámica que podríamos seguir es que nos platiquen qué es lo que hacen, desde luego cómo lo hacen, y me han pedido también que intervenga el público de alguna forma, que procuremos hacer esto lo más abierto posible en términos de preguntas, claro, acotadas al tema, ¿no? No queremos otras preguntas. Y bueno, me parece que empezaría por ti, Birger Petersen. Si nos puedes platicar qué haces. Muy buenas tardes, muchas gracias por su paciencia. Queríamos compartir un pequeño video, pero mientras les platico. Antes de nada, antes de todo, muchas gracias de nuevo por la invitación del ITAM, de Arturo, de Alejandra. Muchas gracias por incluirnos en este muy honorable foro con tantos líderes espirituales e inspiracionales de todo el mundo. Y es realmente maravilloso que tenemos oportunidad de compartir e integrar nuestros puntos de vista para hacer nuestro planeta un planeta aguantable y más vivible otra vez. Y parte, por supuesto, de la conciencia que tenemos que cobrar es la responsabilidad social, pero igual la responsabilidad ambiental, que nosotros también llamamos sustentabilidad. Nosotros hemos armado hace muy poco, como una iniciativa fundada hace 8 años en Dallas, una iniciativa en México que es la primera parte de la internacionalización de EarthX. EarthX se conforma de una serie de actividades, incluyendo conferencias, una exposición y una muestra de cine que tuvo lugar en la Casa del Lago de Bosque Chapultepec esta semana, los últimos 4 días, y buscamos acelerar acciones y en paralelo generar conciencia a todos los niveles, desde cada individuo de la sociedad hasta las instituciones y gobiernos. Y esto es mi breve introducción. ¿Podemos rolar la película, por favor? Verde vida, verde tierra, verde cielo, verde mar, verde sol. A la hora de luchar por el planeta, todas las cosas son verdes. Esto es ecovolución. Empieza con una pequeña acción que te hace sentir vivo. Llega a tu ADN y se planta como si siempre hubiera estado ahí. Siembro, luego existo. No lo puedes evitar, quieres más, te contagias y contagias a todo aquel que pasa por tu lado. Lo inspiras, te inspiras, imitas, replicas, multiplicas. Esto es ecovolución. Darle más vida a tu vida. Vida a todo lo que pisas, a todo lo que respiras, lo que bebes, lo que ves. Redescubres el mundo, eres uno con todo lo que comparte este planeta. Haces una lista de lo que no necesitas. Eres parte de una generación sin desperdicios, evolucionas, te revolucionas y contigo cambia todo. Te unes a grupos pequeños que luego se hacen grandes. Todo por salvar el planeta, tu planeta. Vives en modo reduce, reusa, recicla y repite. Y cuando crees que lo has visto todo, te encuentras con un evento que supera todo lo que imaginaste. La ecovolución de EarthX llega a México. La ciudad más grande está más verde que nunca. Despierta tu alter eco y sé parte del movimiento que está uniendo planeta y humano en un solo latido. Cine, conferencias, expo, acceso gratuito para todo el público. Del 2 al 11 de noviembre en Casa del Lago, dentro del bosque de Chapultepec. Cambias tú, cambia el planeta. Parece un tanto explícito, pero me parece también que es muy romántico. Y en ese sentido me gustaría, antes de que entremos contigo, Max, que nos platicaras un poquito el por qué es esto importante, es decir, a quién le importa lo que acabamos de ver, porque cuando yo lo veo un poco alejado, digo, bueno, pues suena muy bien, es un comercial, es una película, lo que sigue, ¿no? ¿Por qué importa esto? ¿A quién le importa?
No estoy de acuerdo contigo que es un ejercicio romántico, para empezar. Yo creo que hemos romantizado demasiado con nuestra responsabilidad, incluso con nuestro planeta, con nuestra madre tierra. Ahora es tiempo para tomar acción. Hay un sentido de urgencia que no solamente expresamos todos nosotros que somos apasionados, sino la comunidad científica está ya expresando un llamado urgente, y todos ustedes que están un poco más metidos que normales seguramente han escuchado de los resultados del último reporte especial que salió a finales de septiembre del UNFCCC, que sí está mandando realmente un señal alarmante. Si seguimos consumiendo y conduciendo nuestra vida como lo hacemos hasta ahorita, en la misma forma, vamos a tener una catástrofe. Y vamos a tener días aún más fríos como ahorita. Y ya es insoportable para mí, por lo menos, aunque vengo de Hamburgo y tenemos temperaturas aún más bajas, pero ¿quién se podía imaginar que en noviembre tenemos temperaturas aquí en México y lluvias así? Es absolutamente era inconcebible. Lo que queremos hacer es realmente hacer una llamada a la sociedad, a ustedes como consumidores. Todos somos consumidores, especialmente a los estudiantes, pero ahorita hablamos de esto tal vez con más profundidad, a las empresas, a las instituciones, a los ONGs, a los gobiernos, a todos realmente que compartimos esa responsabilidad. Si no hacemos nada ahorita, va a estar demasiado tarde. Y ya nos ha tocado a nosotros, pero creo que nuestra generación por lo menos está despertando un poco tarde, y desafortunadamente a ustedes les va a tocar aún más tomar acción. Gracias. Retomaremos un poco más de este tema en unos momentos. Me gustaría darle la palabra a Max, si nos das una breve introducción de qué es lo que haces, cómo lo haces, etcétera. Claro que sí, muchas gracias. Me da mucho gusto estar siempre en mi casa. Al rato tengo clase aquí, tengo 16 años dando clase en el ITAM y siempre ha sido mi casa, siempre ha sido un gusto saber que puedo hablar de tú a tú con alumnos que quieren hacer algo diferente en este país. Estuve 12 años en el servicio público y de pronto en los últimos 5 años me tocó estar del lado de la sociedad civil en toda esta batalla que se ha dado por el tema del combate a la corrupción, ¿no? Y de pronto me di cuenta que la sociedad civil es un actor fundamental en un sistema democrático, ¿no? Yo pensaba que la única manera de hacer política pública, de hacer política, de estar involucrado en los diferentes problemas que implican temas como el de la corrupción, solo se podía hacer desde el gobierno, y fue una sorpresa increíble darme cuenta que desde la sociedad civil se puede hacer muchísimo. Una breve introducción del tema creo que vale la pena, y voy a echar a perder toda esta idea positiva del liderazgo disruptivo con lo que voy a decir como contexto, pero creo que vale la pena que lo veamos así. Había puesto aquí que vivimos en tiempos oscuros y vale la pena explicar por qué. No, vivimos en tiempos oscuros un poco por todo este tema que nos decía Burkhard sobre lo que le estamos haciendo al planeta, pero también en términos de lo que creíamos que ya habíamos superado en términos políticos. Hasta hace muy pocos años, apenas algunos años, creíamos que ya habíamos ganado la batalla quienes creíamos en los sistemas democráticos, en la democracia liberal, ¿no? Creíamos que ya la democracia liberal estaba instaurada en el mundo como el sistema que había ganado la batalla, ¿no? Y nuestra única chamba iba a ser crear democracias más eficientes, democracias más inclusivas, democracias en las que nadie se quedara excluido, democracias más globalizadas, más conectadas, ¿no? Creíamos que la batalla era simplemente hacerlas mejores democracias. Y nos volvimos flojos, ¿no? Nos volvimos flojos porque creíamos que este sistema iba a sobrevivir por sí mismo con los gobernantes, ¿no? Los administradores de la democracia. Nos volvimos flojos, y al volvernos flojos, la sociedad civil se desentendió del problema, se desentendió de la lucha, se desentendió de estar en la batalla constante,
porque creíamos que ya estaba instaurado el sistema. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que se nos olvidaron los pobres, se nos olvidaron las personas de las zonas alejadas, se nos olvidaron las personas de las minorías, se nos olvidó la seguridad, se nos olvidaron temas fundamentales, ¿no? Cuando nos dimos cuenta, en México seguía habiendo 60 millones de pobres. Cuando nos dimos cuenta, había zonas del país que estaban completamente desgobernadas o gobernadas por alguien menos que el Estado, ¿no? Por grupos de delincuencia organizada y otro tipo de personas que no estaban siendo parte del modelo democrático. La democracia entonces le empezó a fallar a la gente, ¿no? Empezó a generarse frustración en la gente, pero pasó otra cosa muy grave en los últimos 10 años, en especial en México, en todo el mundo, es un fenómeno global. La corrupción se convirtió en parte del sistema, ¿no? Cuando los gobernantes se dieron cuenta que nosotros los ciudadanos ya no los estábamos observando, que ya no les estábamos dando lata, que ya no les estábamos exigiendo resultados, que ya no estábamos involucrados en la actuación cotidiana del gobierno, cuando se dieron cuenta que estaban solos, convirtieron al Estado en parte de un botín privado. La corrupción se convirtió en sistema, se convirtió en parte de lo que hacen todos los días. El poder público se convirtió en una extensión del poder privado. El poder público se convirtió en eso que usan algunas personas para mejorar sus privilegios, para aumentar sus riquezas, para tener más poder, ¿no? Y lo que ha pasado en los últimos años es que nos empezamos a dar cuenta y empezamos a enojarnos todos con la democracia. Empezamos a enfocar nuestra atención en el modelo democrático y no en los malos gobiernos, en la democracia y no en los malos gobernantes, ¿no? Entonces estamos frustrados con la democracia, estamos enojados con la democracia. Y lo que ha pasado es que personas que saben que estamos enojados con la democracia han llegado ofreciendo alternativas, ¿no? Los Bolsonaros de este mundo, los Donald Trumps de este mundo, llegan ofreciendo la alternativa populista, la alternativa unipersonal, ¿no? Vuelven a hablar de nacionalismos, vuelven a hablar de racismo, vuelven a hablar de fronteras cerradas, ¿no? Y la corrupción ahí está, la corrupción sigue siendo parte del sistema, ¿no? Viene entonces un gran reto. Quienes estuvimos dedicados al tema del combate a la corrupción en los últimos 5 años, pensábamos que ya no nos teníamos que preocupar por el modelo democrático, que nuestra lucha tenía que ser reformar el Estado mexicano, crear instituciones sólidas de detección, de investigación, de sanción de la corrupción, ¿no? Crear procesos adecuados, acabar con la impunidad. Y de pronto nos damos cuenta hoy que lo que está en juego no es simplemente la construcción de instituciones y procesos eficaces para combatir la corrupción y la impunidad, sino está en juego la democracia misma, ¿no? Hoy tenía que haber sido para mucha gente un día histórico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace unos minutos se dio el voto número 8, ya llegaron a 10 incluso, para declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, pero ya no importa, porque apenas hace 24 horas o menos nos enteramos que hay un nuevo plan de seguridad interior que mantiene la idea de la militarización. Entonces, lo que creíamos que iba a ser un día histórico acabó siendo un día sin chiste, porque tenemos que repensar todo el modelo democrático y tenemos que repensar todas nuestras instituciones. O sea, el gran reto para nosotros los ciudadanos, el gran reto es no volver a dejar solos a los políticos, no volver a dejar solos a los gobernantes. El gran reto que tenemos enfrente es generar liderazgos desde la sociedad civil, para que desde la clase política se sientan siempre acompañados, se sientan siempre vigilados, que no puedan hacer absolutamente nada sin que haya una alternativa, sin que haya una discusión, sin que haya un análisis claro que nos permita a todos saber que ellos están trabajando para nosotros, ¿no? Ese es el gran reto, creo yo, del liderazgo disruptivo que viene en los próximos años. Perfecto, Max, muchísimas gracias. Y déjame, si me permiten, porque me parece que esta puede ser una pregunta que abarca ambos temas, ¿por dónde empiezo? Es decir, cuando pensamos a veces en términos de liderazgo, esperamos que llegue precisamente el líder y pues lo que diga el líder nosotros lo seguimos, ¿no? Pero si nosotros nos asumimos como líderes, ¿no? Aquí hay muchos estudiantes
y desde luego todos los que nos acompañan de alguna manera han tomado un puesto de liderazgo. ¿Cómo empezamos a formar estos cuadros? ¿Por dónde empiezo? ¿Voy, recluto a aquella persona y le digo, tú vas a ser? Es decir, ¿cómo incorporamos a la persona aquí? Muchas gracias. Nuestro modelo, y creo que está muy comprobado también en otras ocasiones, propone integrar. Eso es número uno. Yo no creo que podemos seguir apuntando al gobierno o a una regulación o al vecino que tira la basura o a la empresa que está contaminando los aguas. No solamente esto, tenemos que empezar con nosotros mismos y creo que liderar es también cómo lidero mi propia vida, cómo me conduzco en mi propia vida. Estoy comprando agua en botellas de plástico, estoy yendo al supermercado y pidiendo cada vez que me empaquen, por favor, el pan y la fruta en una bolsa de plástico. Vamos en bicicleta o vamos en autos. Yo creo que ahí hay que empezar. Y si no empezamos con nosotros mismos, tampoco damos ejemplos a la familia y la familia no da ejemplo a la empresa y la empresa no a las instituciones. Es un poco la cadena, creo que hay que entender. No quiere decir que podemos vivir una vida como en los viejos tiempos, donde no hay botellas de plástico, pero a lo mejor podemos reducir, a lo mejor podemos consumir un poco menos y empezar a contar la historia también a todos y contagiar. Yo creo que esa es una forma como deberíamos que liderar. Y liderar que también quiere decir dar el ejemplo, quiere decir convencer por liderar con el buen ejemplo, creo yo. Y no siempre decir, híjole, el gobierno no me deja, o vivimos en un sistema irresponsable. Pues ya no podemos echar la culpa al sistema, creo yo. Hace un semestre que estaba con mis alumnos analizando el proceso electoral que íbamos a vivir en México en julio, muchos de los argumentos de mis alumnos es, ya le dimos la oportunidad al PAN, ya regresó el PRI, no funcionó, pues le toca al que sigue, le toca al que no ha tenido la oportunidad, ¿no? Y creo que es muy relevante eso porque demuestra un poco cómo hemos vivido en México con la esperanza que un día llegue una persona a cambiarlo todo, ¿no? Lo que vaya a pasar en los próximos meses y años nos tiene que abrir los ojos a la sociedad para entender finalmente que no está en una persona, no está en un presidente, no está en un líder político, sino en la sociedad mexicana completa. Es decir, cuando no haya este cambio milagroso derivado de la voluntad de una sola persona, la gran lección para todos va a ser que todos nos tenemos que poner a construir el país que queremos. Ya no va a haber de otra, ya no va a haber otra salida, ya no va a haber una oportunidad diferente, ¿no? Va a tener que ser a través del compromiso propio. Hay una frase de Gandhi que a mí me encanta que es, sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Y es un poco lo que decía Burkhardt, o sea, ya no va a venir de fuera, ya no va a venir de arriba, ya no va a venir del Congreso, ya no va a venir del Ejecutivo, va a tener que venir de nosotros. Y pongo un ejemplo que puede ser muy interesante. Una de las cosas que más le llamó la atención al mundo del movimiento anticorrupción de los últimos años en México es la participación activa del sector privado, de las organizaciones del sector privado, de los empresarios. Eso es lo que más ha llamado, cada que yo voy a un foro anticorrupción a algún otro lado del mundo, lo primero que llama la atención es que los empresarios, que normalmente son los opositores número uno de los movimientos anticorrupción en otros lugares del mundo, en México eran los que estaban liderando la batalla junto con la sociedad civil. Eso es una cosa muy interesante porque desde el sector privado, desde la academia, desde los medios de comunicación, está surgiendo una dinámica de liderazgo muy diferente que ya se dio cuenta que las soluciones mágicas no van a venir del Estado. Ahora, vamos a necesitar del Estado.
Necesitamos de un Estado fuerte. Es cierto que las instituciones, las reformas, las leyes no cambian todo, pero no hay un solo país en el mundo, una sola democracia que haya logrado controlar el tema de la corrupción que no lo haya hecho a través de un Estado fuerte, a través de instituciones sólidas, a través de leyes bien hechas, a través de procesos claros. Entonces, la gran lección para todos tiene que ser que no es Estado sí, Estado no, sociedad civil sí, sociedad civil no, es la sociedad civil asumiendo la responsabilidad que le toca, trabajando junto con el Estado para hacerlo fuerte, pero para hacerlo más democrático y hacer que trabaje para la sociedad. Esa es la fórmula que hemos visto en todo el mundo. Tratar de inventar una nueva es una locura. Pensando en esto último que comentas y tratando de tomar ambas visiones, la medioambiental y anticorrupción, México es un animal de otro mundo. ¿Qué características has encontrado, Berger, qué características has encontrado en México que limitan precisamente el que pueda avanzar en algunos temas medioambientales? Y misma historia, o sea, ¿por qué estamos en ese lugar en el que nos encontramos? Híjoles, es una pregunta súper compleja y podríamos darle horas y horas a esto. Déjame tratar de sintetizar un poco lo que yo creo que es el mal de todo esto. Yo creo que sí era el rápido crecimiento, un modelo de negocio que busca optimizar utilidades, una sobreoferta también de consumo que nos distrae demasiado de realmente lo que importa en la vida, que sí es también nuestra madre tierra y no es el video en YouTube o alguna otra cosa. Estamos entreteniéndonos demasiado y pocos de nosotros estamos realmente viviendo conscientemente, porque sí cuesta asumir responsabilidad. Eso es un esfuerzo humano, psicológico, difícil. Algunos nos cuesta más y otros menos. Por el otro lado, no está todo perdido. Y cuando hablo de hay que cobrar conciencia, yo estoy hablando también de cómo podemos recobrar conciencia. Y veo, México no está perdido para nada, aunque parece en este monstruo de la ciudad de 22 o 25 millones, todo parece bastante perdido, que ya no hay agua y muchas casas que no tienen ni luz y hay un problema multifacético de muchas formas y colores. Pero la cultura mexicana en sí tiene mucha conciencia. Y por eso yo sigo aquí en este país, porque me fascina. Me fascina también la cultura alemana, pero me gusta más la cultura mexicana porque hay mucha sabiduría espiritual, hay mucha sabiduría, mucha tradición. Y si vamos a los campos, si vamos a Oaxaca, Chiapas, a Yucatán, al norte igual, si salimos del monstruo de la ciudad, encontramos mucho de esa sabiduría. La gente sabe cómo trabajar sus tierras, cómo proteger sus tierras, cómo mantener los suelos sanos para producir comida sana. Y aquí pedimos Domino's Pizza, porque ya no estamos conectados con la tierra. Pero si vemos hacia el interior de nosotros, encontramos todos estos. Son sentidos comunes también, ¿no? Yo creo que estamos un poco contaminados todos con el consumo, pero al final hay mucha conciencia. Y por eso es tan maravilloso que tenemos también la inspiración espiritual y de religiones. Hay tanta sabiduría en esto también. Y al final es amor por la tierra, amor por nuestra salud, amor por mi próximo, amor por... Hay que revivir esta energía y salvar nuestro planeta, nuestra sociedad, realmente es importantísimo. Y lo que sí va a costar un poco, creo que a los mexicanos, es que hay un sentido de urgencia. No somos los más urgentes, los más impacientes en México, y me incluyo a mí, ya me volví muy mexicano. Hay prisa,
Tenemos que mañana instalar el panel solar o un recolector de agua, subirnos a la bicicleta en vez de a un coche contaminante, realmente hacer cambios ya hoy, y no pues, lo pongo en las resoluciones para 2019 o 2030, pues no, hay que hacerlo hoy, urgentemente. En los últimos 10 años, Dinamarca ha estado peleando con Nueva Zelanda, con Suecia, con Finlandia, los primeros lugares no solo en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, sino que casualmente, no casualmente obviamente, se coincide que están estos mismos países están en los primeros 10 lugares del índice de desarrollo humano, del índice de justicia, del índice de inclusión, del índice de competitividad. Entonces, ¿qué hicieron estos países? ¿Tienen algún gen diferente al nuestro? No. Lo que hicieron fue que apostaron por la construcción de instituciones democráticas que funcionan para todos, ¿no? Hasta hace un par de siglos Shakespeare decía: algo huele mal en Dinamarca, algo apesta en Dinamarca. Y es que Dinamarca era un país primitivo, ¿no? Y de pronto los daneses le apostaron a la construcción de instituciones, a la construcción de país común, a la construcción de un hogar común, ¿no? Y le apostaron a una cosa que los latinos todavía no queremos hacer, una apuesta que todavía no queremos hacer y tenemos que hacer. Le apostaron a la eliminación de privilegios. Eso es lo más importante. La palabra privilegio quiere literalmente decir sin ley, ¿no? Fuera de la ley, por un lado de la ley, ¿no? A los latinos nos encanta la idea de tener privilegios, de ser el primero en algo, de ser el más importante en algo, de que a mí no me toque cierta ley, de que a mí no me toque cierta obligación, ¿no? La corrupción es justo eso. La corrupción es justo el intento por tener privilegios, y eso rompe el modelo democrático. Los países que están en los primeros lugares de los índices de competitividad, de desarrollo humano, y sobre todo los que están en los primeros lugares de combate a la corrupción, renunciaron a los privilegios. En Dinamarca el príncipe de Dinamarca no piensa nunca que está por encima de la ley o por un lado de la ley. El empresario más rico de Finlandia o de Nueva Zelanda no le pasa por la cabeza que él está por un lado de la ley. En México tenemos muchas personas que creen que es su derecho estar por un lado de la ley, estar por encima de la ley, que no les aplique la ley. Entonces, la gran apuesta que tenemos que hacer es esa, la renuncia a los privilegios. Puedo agregar a esto, no me gustan las leyes, porque, no es porque soy un ilegal aquí o algo así, pero hay una ley de la naturaleza, hay una ley de la vida, y eso también los hemos olvidado. Por supuesto, los océanos no pueden aguantar más plástico, pero como no lo vemos, lo tiramos en la basura aquí y ojalá alguien se encargue de esa basura. Pero ya hay escenarios alarmantes donde ya encontramos en la sal mexicana, en el pescado que compramos en el súper, pedacitos de plástico. Pues no sé cómo se llama esa ley, pero es una ley de que las cosas no desaparecen nada más. Es una ley física también, ¿no? Que las cosas se transforman, pero no se restan, no desaparecen así nada más. Si generamos plástico, ahí va a estar el plástico y regresa a nosotros en alguna forma. Entonces siempre cuando hay una falta de acción o una acción, impacta en alguna forma en otro lado, hasta que regresa a nosotros. Y ese es el dilema en que estamos viviendo, y muchos de nosotros no entendemos eso. Entonces, quiero agregar a esto que una de las cosas que ayudan tal vez a orientarnos son las leyes, la sabiduría, y por eso la educación, y por eso creo que es tan increíble que el ITAM, de hecho, yo me enteré hace poco que el ITAM fue la segunda universidad de las Américas que implementó un sistema de reciclado de su basura y de sus plásticos. Me parece extraordinario. Entonces, más orgullo deberían que tener de formar parte de esta institución. Es realmente increíble, pero hay que hacer más todavía. No se para ahí la acción. Perfecto. Antes de que podamos abrir un poquito a
a discusión un par de preguntas que los ponentes me pidieron, les interesa mucho escuchar sus opiniones. Pues me gustaría nada más tratar de sintetizar algunas ideas, ¿no? Palabras como, esto es cuestión de liderazgo, hay que empezarlo por uno, no hay que esperar a que alguien llegue, es cuestión de asumir la responsabilidad, es cuestión de renunciar a privilegios, es cuestión de involucrarse, ¿no? Pero me tengo que llevar una palabra de aquí, una palabra. ¿Cuál es esa palabra que le tienes que decir aquí? Y mismo, una. Compromiso. ¿Cómo? Amor por tus mismos y por ahí tus van hijos. Muchas palabras. Amor. Amor. Eso sí es cursi, o ¿cómo dijiste? Romántico. Romántico, pero es la realidad. ¿No? ¿Hay alguna pregunta? Me gustaría que abriéramos un poquito, ¿cuánto tiempo tenemos? Si tomamos 5 minutos, a ver, por favor, si alguien tiene un par de preguntas, pero preguntas así muy precisas, si son tan amables para nuestros ponentes, gracias. ¿Les parece si tomamos unas 2, 3 para que sea un poquito más dinámico? Hola, mi nombre es Antonella. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Considero que ambos temas son sumamente relevantes y que estoy de acuerdo con que tienes que empezar contigo mismo y con tus acciones, pero una vez que ya empezaste a llevar a cabo muchas cosas y crees que eso es lo que es realmente importante y quieres compartirlo con los demás y motivar a los demás, pero es que ellos en realidad no tienen esa esperanza, de verdad no creen que eso se logre, que, por ejemplo, que la corrupción no se va a acabar o que ya no hay nada que hacer con respecto al medio ambiente. ¿Cómo logras motivarlos? Perdón, aquí hay una acústica de un eco que era muy difícil de entenderte. Déjame consultar, Kiko. Siempre hay esperanza. Así hay que empezar. Si tomamos otra pregunta. Okay. Max, ¿regresarías a la vida pública? Si sí, ¿cómo? ¿Cuál sería la vía partido, vía independiente para votar por ti? Bueno, otra pregunta por allá. Ya con un aroma más de cierre, yo quisiera preguntarles ¿cuál creen que serían algunas de las disrupciones más significativas de cara al contexto que ambos plantean, con todos estos retos que vivimos en el país hoy día, estas paradojas de las que tú planteabas, ¿no? Si pudieran nombrar algunas disrupciones así como muy evidentes o como líneas estratégicas. ¿Me arranco? Bueno, la primera te diría es olvídate de los demás. La idea es, empieza por ti, convierte tu carrera en este gran momento para aprender y enterarte de todo lo que necesita tu país, para que tú escojas dónde quieres ser líder, dónde se mueve el tema. Olvídate de lo que dicen los demás. Imagínate en los últimos años todas las veces que me han dicho que soy un idiota porque la corrupción nunca se va a acabar en México. ¿Cuántas veces me han dicho que la corrupción es una forma de vida en México y que no hay manera de acabar con ella? Pero lo que hago yo es salir en la mañana, darle un beso a mis 2 enanos y decirles, pues va por ustedes otra vez, ¿no? Porque tienes que encontrar un motor, ¿no? Tiene que haber un motor que te lleve a pensar que sí se puede, que sí hay forma. Y hay países que lo han logrado, hay muchos países que lo han logrado y han logrado salir de este hueco horrible que parece generar la desesperanza de que las cosas no se mueven. Sí se mueven y se han movido muchísimo. Si te fijas hoy, hace 10 años el tema de la corrupción no era ni un tema, nadie hablaba del tema. Y de pronto hoy es el gran tema en la mesa de todos, la sociedad se ha vuelto súper sofisticada para analizar estos temas. No hay nadie en la cárcel, pero solo porque estamos todavía en el momento de saber cómo exigirlo. Entonces yo lo que te diría es, olvídate lo que te digan los demás. Si tú generas en tu motivación la idea de ¿para qué vas a servir tú? Con eso tienes más que suficiente, ¿no? Ahora yo te diría, ¿voy a regresar a la vida pública? Sí, seguro, un día de estos voy a regresar a la vida pública. No sé si
será a través de un partido, no sé si será a través de qué, pero sí, para mí es un llamado dedicarme a la vida pública, dedicarme a tratar de transformar este país, ¿no? Pero a la vida pública me he dedicado dando clases aquí en el ITAM, dando una conferencia como estas, sentado detrás de una oficina tomando decisiones. Una de las cosas más bonitas que he encontrado en los últimos años es que esta limitación que parecen tener algunas personas de la vida pública se muere en un cargo, ¿no? Tener o no un cargo es lo único que te da vida pública, es una mentira. La vida pública se da desde el liderazgo de un estudiante que mueve a otros estudiantes a hacer cosas, hasta en tu casa decirle a tus padres, no votes por ese corrupto porque no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, la vida pública está en todos lados y ese es justo el compromiso que tenemos que asumir, ¿no? De llevarla a todos lados. Grandes disruptores, yo te diría, es un buen momento para llevar todo este tema a la empresa, ¿no? El gran disruptor va a ser para los políticos que de pronto hay un movimiento de empresas que se dedican a la cultura de la integridad, que meten la cultura de la integridad como un fundamento de su forma de hacer negocios. O sea, eso va a ser completamente disruptor para los políticos que viven acostumbrados a tener a los empresarios a su disposición porque necesitan de los políticos. En el momento en que las empresas empiecen a convertirse en centros que generan bienestar social, porque tienen a la integridad en el centro de su razón de ser, de pronto los políticos se van a dar cuenta que ya no tienen financiadores porque las empresas viven solas, porque tienen sus propios métodos de existencia, porque tienen su propia imagen frente a la gente, porque la gente las considera entidades de bienestar social, ¿no? Y entonces eso va a ser súper disruptor y creo que vamos para allá. Yo creo que hay un momento en México muy interesante en el que empresas líderes empiezan a tomar el concepto de la integridad, de la inclusión, del bienestar de las familias, del desarrollo urbano, etcétera, como algo que está en su centro. Si eso se vuelve el estándar, entonces nos despreocupamos un poco de que los políticos entiendan o no hacia dónde tiene que ir el país, porque entonces va a haber liderazgos desde el sector privado y desde el sector social que van a cambiar las cosas, ¿no? Ya dijiste todo lo que yo quería decir. A ver si puedo agregar algo. La esperanza es un motor que por eso estamos aquí también, digo, si no me estaría tomando un par de tequilas más y olvidándome de todo y sería mucho más cómodo, pero hay esperanza, definitivamente hay esperanza, pero la esperanza no hay que buscar de nuevo en el sistema o en las instituciones, lo tienes que encontrar en ti. Si tú no empiezas contigo mismo y contagias y convences y tú decides también a qué nivel te quieres involucrar, si nada más a tu nivel de consumo, pues está muy bien también, eso es un granito también que aporta. Pero si tú quieres realmente ser parte de algo y construir, no sé, proyectos de paneles solares o hacer un negocio reciclando basura o plantando árboles o educando niños, todo ayuda, todo aporta y eso es lo que estamos haciendo. De hecho, en la conferencia que tuvimos el fin de semana pasado, había un panel de estudiantes que estudian sustentabilidad y nosotros realmente, una cosa que nosotros tenemos son los famosos compromisos de Chapultepec que lanzamos ahorita, donde nos estamos enfocando en una serie de acciones a cuales queremos dar prioridad. Y entre ellos hay uno que se llama educación. Y queremos realmente promover la inclusión en la currícula escolar y académica en el artículo 3, para que el tema de sustentabilidad y de conciencia ambiental forma parte de la currícula escolar. Ustedes nos podían ayudar muchísimo también a hacer el pull. Nosotros hacemos el push, fuimos allá al Senado, estamos hablando con ONGs, con fundaciones, todos en conjunto estamos moviendo ese tema, pero si los estudiantes también demuestran interés y articulan una necesidad que eso tiene que ser parte de una currícula escolar, adelante, están más que invitados. Y aparte vamos a hacer nosotros una cosa que se llama un think tank
pero no solamente queda en el thinking, sino también en la acción. Va a ser un Think and Action Tank. Y están todos ustedes invitados. Se pueden registrar y hacemos una vez al mes una junta grande, puede ser aquí o en algún otro foro, y hablamos realmente de lo que tenemos que hacer. Ya dejamos de hablar nada más de lo que deberíamos que hacer, sino vamos a hablar de lo que vamos a hacer. Están más que invitados en esto. Hay esperanza. Vida pública, yo no creo que todos los políticos son malos. Eso yo estoy viendo. Hay muchísima gente que realmente está haciendo un extraordinario trabajo, incluyendo algunos presidentes han hecho buenas cosas también, no todo está mal lo que hacen. Hay que considerarles también como parte y siento que hay cierta apertura en el nuevo gobierno. No estoy 100% de acuerdo con todo lo que están haciendo y diciendo, pero hay que dar también esperanza que ahí hay gente que sí saben y que sí quieren y que sí están representando al pueblo y no solamente son servidores a nosotros, yo creo que ellos también tienen familias y entonces representan muchas veces sus propios intereses también y de una forma consciente. Hay esperanza también ahí. Y entre lo disruptivo yo creo que no hay una fórmula mágica, creo que, pero de nuevo, concentrémonos en lo más sencillo, en lo que ya sabemos hacer. Hay que alinearnos, hay que integrarnos, hay que jalar parejo, hay que hablar, abrirse, escuchar y no solamente criticar, sino hay que ser participativo, integral. Y luego hay que, eso sí, tal vez es algo nuevo y puede ser incómodo, pero hay que desarrollar un sentido de urgencia. Eso sí, es un llamado a ustedes también que realmente desarrollen cierta impaciencia. Hagamos las cosas, pero ya. Y la otra, hay que tomar acción. Ya no podemos hablar y hablar y hablar y hablar lo que se debería que hacer, sino hay que actuar. Y nosotros hacemos conferencias y hacemos muchas exposiciones donde hay muchos productos y soluciones que quieren ayudar. Hacemos cine. Cine también es un medio extraordinario para comunicar y concientizar. Hacemos hackathons también. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y cada uno de nosotros, de los 5 socios que somos, yo ni tengo coche, yo ando en bicicleta, yo ya no tomo agua de plástico, nada más en las conferencias. Y trato de no tirar demasiado basura, así ya hacemos cada uno. Y trato de ser un ejemplo para mis hijos también. Esas son las pequeñas cosas que podemos hacer. Hay que actuar.